materia tecnológica y hoy tenemos que tener claridad sobre lo que actualmente tenemos dentro del planeta. Tan importante es la Internet, la web, hoy en día, que sin ella técnicamente seríamos inútiles ante el sistema. Pero bueno, para entender qué es la web 3.0 seguramente tendremos que tener muy en consideración el pasado de la web. ¿Qué pasó atrás? ¿Qué hubo antes de lo que hoy llamamos 3.0? ¿Qué existió realmente antes? Y por eso vamos a tener que hacer un recuento puntual a través del tiempo sobre lo que existió y sobre lo que pasó dentro de la web. La web 1.0. Internet en los años 90, 95, hasta antes del boom del 2000.com, que es súper conocido y que Peter Thiel en su libro De 0 a 1 menciona respecto a él. La web 1.0 básicamente se caracterizaba principalmente por no tener interacción, solamente era básicamente una emisión de data por parte de los elaboradores de contenido, en ese caso solamente personal muy calificado, como eran los ingenieros en sistemas en aquel momento. Hoy hay diferentes tipos de ramas en el área de desarrollo, existen web developers, backends, dockers, etc. Pero anteriormente se le llamaba a estas personas que hacían código como pues ingenieros en sistemas. Hoy hemos visto que a través de la revolución del tiempo ya no hay necesidad necesariamente de contar con este tipo de títulos para poder ejercer la codificación de algún producto. Pero bueno, la 1.0 era algo así como lo que estamos viendo en este momento aquí, una interacción plana, sin retribución, sin retroalimentación de parte de los usuarios. Simplemente, insisto, era el creador de contenido, mandaba esto a la red, una vez mandado a la red, llegaba al consumidor final y este no podía hacer un regreso de data, simplemente consumía la data. La web 2.0 nos trajo consigo algo que cambió totalmente la forma de ver el planeta, porque ya no solamente existía un emisor, como lo vemos en la parte izquierda de esta presentación, que transmitía la información que él quisiese al mundo, y el mundo, al mundo de Internet, la distribuía a sus usuarios, independientemente del nicho del que fuera, arquitectos, ingenieros, doctores, maestros, lo que sea, iba a transmitir, o usuarios que lo utilizaban simplemente para entretenimiento personal. Una vez esto, la web 2.0 lo que trajo consigo es la interacción entre la información y los usuarios. A partir, o a ese movimiento que nace en el año 2000, 2004, donde en 2004 tuvo su mayor repunte, a través de la creación de diferentes aplicaciones. Entre las más sonadas obviamente está Metroflog, pero también obviamente el proyecto de Mark Zuckerberg, que es Facebook, y que pues, empieza pues justamente, ya conocemos la historia, cómo inicia esa red social, que se vuelve mayúscula en Silicon Valley, en California, y empieza un detonador impresionante de tecnología, donde lo que buscaba esta era de la web 2.0 era la interacción entre la información y los usuarios y la información. Es decir, ya no solamente existían creadores de contenido, creadores de herramientas, sino que estos lo lanzaban hacia los usuarios finales con efecto de poder recibir una retroalimentación y una retribución que les permitiera con ello hacer un ejercicio de gran valor, de valor exponencial. Hoy tenemos en esta era de la información 2.0, en esta web 2.0, en el marco de la era de la información, tenemos las aplicaciones móviles que pues hoy básicamente dominan el planeta entero con relación a su consumo, que es magistral, impresionante. Y a esto se le conoce, a esta etapa de la vida de la web, como la web 2.0. El consumo, interacción de la información de parte de los usuarios y de la información. Pero ¿y entonces qué es la web 3.0? Ese es el esquema que mejor se puede observar con relación a la web 3.0.
la descentralización de todo. Como lo vimos en la web 1.0, existía una sola interacción que era básicamente la del emisor con el usuario y no existía una retroalimentación. La web 2.0 lo que buscaba era retroalimentación, que es en la etapa en la que seguimos muchos viviendo, pero otros ya migrando hacia la web 3.0 o el futuro del Internet. ¿Y qué es este futuro del Internet? La descentralización de todo. Básicamente, lo que busca la Internet 3.0 es que tú, que habías entregado tus datos hacia una corporación tecnológica de Silicon Valley, o sea, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Gmail, Windows, lo que sea, a cualquier plataforma corporativa, ahora tú puedas recuperar esa gran libertad. La premisa mayor respecto a la web 3.0 es, oye, recupera tu identidad, recupera tus datos que tú proveíste básicamente a un sistema totalmente centralizado. Tenemos que dejar muy claro que la familia Facebook y hoy TikTok básicamente, y Google Alphabet tienen concentrado la mayor cantidad de datos en todo el planeta. Y citando a Noah Harari en su libro 21 reglas para entender el siglo XXI, él dice que hoy básicamente el petróleo moderno se llama datos. Y quien sea dueño de los datos, entonces tendrá mucho poder. La gran premisa de la web 3.0 es justamente esto, que tú seas dueño y no una gran corporación respecto a tus datos. Y justamente la misión, como lo comenté anteriormente, de la web 3.0 es tú, Juan Pérez, tú, Rogelio, tú seas dueña de tus datos, que los puedas quitar, que los puedas sacar, que los puedas absorber, pero que también los puedas manipular como tú quieras porque es tu data, tu información, tus movimientos. Ok, pero entonces la pregunta sería, ¿y qué se hace con la web 3.0? Si ya me dijiste que con la web 1.0 se hacían páginas estáticas y con la web 2.0 se hacía interacción, lo que hoy podremos conocer de manera más popular que muchísimas más cosas, como aplicaciones móviles, ¿qué se hace con la web 3.0 o por qué estamos ampliando esta gran problemática que se va a suscitar o que está suscitando en el mundo de la Internet? Veamos por qué. Muchos hemos oído hablar acerca del Bitcoin, particularmente la explosión que surgió mediática del 2019 para acá. Hoy existen algunas empresas que ya cuentan con las regulaciones necesarias para poder estar al frente de wallets, que son esas carteras digitales donde tú guardas tus valores. Actualmente, Bitcoin es la criptodivisa o la criptomoneda más valiosa en ese momento en el mercado de las criptomonedas. Sin embargo, no es la única que existe en el mercado. Actualmente existen no solamente cientos, existen miles de monedas dentro del mercado que están compitiendo y que cada competencia que tienen es con relación a los proyectos que representan. Bitcoin es una unidad de valor importantísima para la revolución de lo que hoy llamamos Web 3.0. ¿Y cuál es su principal valor respecto a las divisas, por ejemplo, como el dólar o el peso mexicano? El gran valor que tiene Bitcoin justamente se consolida en la capacidad de confianza que tiene el consumidor de darle. Si una gran masa de personas creen que la unidad de valor de Bitcoin, que ahorita vamos a tocar el tema cómo se hace la trazabilidad en la blockchain, pero si ese Bitcoin eventualmente tiene un gran valor y que hoy en ese momento que estoy grabando este video está a casi 330 mil pesos mexicanos, ¿qué es lo que está dándole ese valor? La confianza de los usuarios. ¿Y cuál es la diferencia fundamental de una unidad, divisa, dólar, libra, peso mexicano con relación al Bitcoin? Que el Bitcoin, esa pequeña unidad de bloque, esa gran cadena de números te pertenece a ti como dueño de esta wallet y a nadie más.
no está centralizado, no lo tiene ningún banco. Si se pierde, y se te pierde, y hay muchos casos que evidencian eso, que personas han perdido llaves con muchísimo valor en materia de Bitcoin. Si se pierde, ya no hay vuelta para atrás. Ese dinero se pierde, porque esa unidad pertenecía exclusivamente al portador, que se hacía ser el dueño. Por eso la web 3.0 trajo consigo hoy este gran valor que es el Bitcoin, que vale 330,000 pesos mexicanos al tiempo del día de ahora. Ahora bien, tenemos algo por donde se conduce el Bitcoin. Este debería ser también muy seguro, como es la blockchain. La blockchain es básicamente una cadena de bloques. Si lo queremos sintetizar, algo muchísimo más claro o muchísimo más pragmático, pudiera ser el gran libro de contabilidad, en donde se llevan todas las operaciones y las contabilidades respecto a cuánto ingresó y cuánto egresó. Bueno, la blockchain es una gran red en el mundo que a través de ella se conducen grandes valores. En ese momento, y citando al ejemplo que con anterioridad dije, la blockchain es la cadena conductora quien guarda eventualmente las transacciones que hace el valor de Bitcoin o de cualquier criptomoneda. La blockchain también es parte fundamental de la web 3.0. Otro de los proyectos brillantes que la web 3.0 trae consigo es el Ethereum. El Ethereum está trabajando sobre una blockchain importantísima, es una red descentralizada brillante, uno de los grandes servicios que trae consigo y que ya se están ejecutando en varias partes del mundo son los smart contracts, o, por decirlo de otra manera, los contratos inteligentes que se generan a través de esta red, mismos que generan seguridad al comprador y seguridad al vendedor. Ambos cuentan con la seguridad de la inmutabilidad, de la transparencia que trae consigo la blockchain a través del proyecto Ethereum. Insisto, es uno de los proyectos más ambiciosos y que se están ejecutando a gran escala en este momento a través de la web 3.0. Por supuesto, no podríamos hablar de la web 3.0 si no hablamos de los NFTs, que básicamente son, y que se volvieron muy famosos ahora porque varios famosos deportistas y académicos empezaron a hacer esculturas que eran de ellos. Por citar un ejemplo, el fundador de Twitter lo que hizo fue encriptar este producto, que eran JPG, si lo queremos ver así, este valor que era la imagen del primer tweet en toda la historia del mundo de Twitter, que lo posteó él. Y lo que hizo fue subastarlo en alguna tienda que se dedica a vender ese tipo de tokens. Y básicamente lo que hizo fue una subasta millonaria. Lo mismo hizo el hoy jugador Cristiano Ronaldo, también al momento de vender algunos NFTs. ¿Y eso cómo beneficia, cómo perjudica a la web 3.0? Pues imagínense que tendríamos la capacidad de ser dueños absolutos, y no como por ejemplo ahora. Si nosotros subimos una foto a Instagram, ¿la podemos borrar? Sí, pero por ejemplo puede haber censura si este contenido no es necesariamente el que buscamos que se establezca. Pasó mucho también con el tema de los baneos de la libre expresión, que el expresidente Donald Trump sufrió en Twitter cuando fue baneada su cuenta. Pero ¿qué pasaría si él pudiera o no salirse? Porque existiera una unidad descentralizada que no dependiera de unos cuantos solamente, sino que existiera una descentralización de toda esta data que permitiera justamente tener la capacidad, autonomía y libertad de poder ejecutar, si quisiera o no, esa información. Los NFT son un clarísimo ejemplo de los beneficios que trae la web 3.0. Y vemos artistas que están mandando obras increíbles a través de OpenSea, que es una tienda virtual para vender y comprar ese tipo de activos. Sin embargo, tenemos que tener cuidado y nos seguiré explicando el porqué.
Es necesario también hablar de las ventajas que trae, antes de hablar de las oportunidades que tenemos, o de las desventajas, o de los problemas que vamos a enfrentarnos ante esta web 3.0 que ya vivimos actualmente. Veamos cuáles son las ventajas. Una de las grandes ventajas que observamos es el intercambio, sin la intervención de terceros. Insisto, al ser una red descentralizada, cada cual es dueño de la unidad que eventualmente adquiere. Si yo eventualmente adquiero una unidad N y se lo quiero transmitir a mi tío que está en Japón, no tendría que existir un SWIFT o un intermediario central que me privara de hacer esa transmisión de datos, porque al final de cuentas, como lo expliqué anteriormente, la red de la blockchain nos permitiría justamente romper esa centralización y a través de una seguridad plena respecto a los tokens que se comparten o a la información que se comparte, pudiéramos tener esa facilidad de que no existieran intermediarios y con esto obviamente bajar los costos de envíos, de valor, etcétera. Los datos de alta calidad, que ya mencioné, al ser inmutable y básicamente impenetrable, esta red descentralizada que la trabajan millones de personas alrededor del mundo, sería casi improbable, o muy poco probable más bien, que esta fuera vulnerada, la integridad del proceso por la propia seguridad, la transparencia e inmutabilidad de los datos no cambian. Si yo le deposito o le transmito un contrato inteligente en donde vendo mi casa, vendo mi carro o lo que sea, a un segundo no va a cambiar. Ese va a tener la plena integridad de que va a llegar así a la persona o al ID que yo quisiera darse. Esto ya se está viviendo, ya hay casos muy concretos, por ejemplo en España, ya se están viviendo casos concretos con relación a la emisión de títulos a través de la blockchain. Simplificar el sistema contable, particularmente yo he tenido mucha diferencia en ello porque considero que se pueden hacer ejecuciones muchísimo más transparentes. El Banco Internacional de Desarrollo, el BID, ha lanzado una propuesta bastante ambiciosa respecto al blockchain administración pública, en donde justamente hablamos acerca de que se pueden escalar diferentes soluciones tecnológicas con la blockchain a través de los contratos inteligentes. Y esa tecnología, esto es el Web 3.0 y sus grandes ventajas abismales. Una de las condiciones más importantes también que nos permite son, como yo lo he mencionado en diferentes momentos, las transacciones eficientes. Ahí podremos tener muchísimo valor agregado. Pero bueno, también es importante hablar acerca de los problemas de la web 3.0. Uno de los problemas que se tienen hoy en el entorno de desarrollo en este nuevo Internet, que es un problema fundamental y de todos, porque al final de cuentas hoy existe estadística respecto a cuánto nos la pasamos como seres humanos en nuestros dispositivos móviles y la mayoría es alarmante. ¿Cuántas horas? Algunos o la mayoría, por lo menos en Latinoamérica, hasta 48 horas a la semana. Si lo traducimos en una manera muy compacta y lo simplificamos, sería un día entero o un día y horas le dedicamos a estar checando, revisando lo que pasa en Internet, en sus diferentes plataformas, Instagram, Gmail, etc. Entonces, uno de los grandes problemas que vamos a tener en la web 3.0 y que ahora tenemos es la seguridad. Mencioné que era poco probable o es menos probable que esta red se vulnere, pero es vulnerable, por supuesto. Por eso será uno de los grandes retos. ¿Qué pasará cuando nos enfrentemos a un estudio de caso donde se roben los datos de un portador? ¿Qué pasará, por ejemplo, que ya han existido casos relevantes respecto al robo de datos? Creo que eso es fundamental y es donde tenemos que tener mayor prioridad con respecto a cómo se va a manejar la seguridad en esta materia. Creo que va a ser un problema importante. La educación creo que también se somete a una problemática importante porque si bien hoy estamos muy adiestrados con el tema de las aplicaciones, la mayoría, entiendo que también hay un grosso que faltaría hacer una educación digital, pero creo que la mayoría de los ciudadanos de cada 10, 7 u 8 personas
ya entendemos cómo funcionan las aplicaciones móviles y hemos interactuado con una de ellas por lo menos. El tamaño de la red, al ser básicamente una descentralización y nodos muy pequeños individuales, pues obviamente ese tamaño se vería pues agigantado y correríamos el riesgo de que si no contamos con la infraestructura necesaria detrás de los servidores en la nube o los servidores físicos, seguramente vamos a tener un problema importante en materia del tamaño de la red. La energía, sin duda, se criticó mucho. Hubo el caso, por ejemplo, en la generación de energía que estaba viviendo Europa, que tuvieron que hacer una cancelación de muchísimas minerías que se encargan de hacer divisas o criptomonedas, y se tuvieron que justamente limitar porque estaban consumiendo una energía sorprendente. Hoy ya hay muchos arreglos respecto a esto, ya se ha regulado en cómo se debería de generar esta energía. Hoy entiendo, por ejemplo, El Salvador lo está haciendo a través de otra metodología de energía, como la geotérmica, para no quitar la solar, para la luz eléctrica no consumirla, sino que sea sustentable, pero sin duda en ese momento también se convertiría en un problema de la web 3.0, que insisto, no es el futuro, es el presente, ya está con nosotros. El futuro y presente de la web 3.0 es importante analizar, porque ya la estamos viviendo, porque ya está con nosotros, y porque dejarla de un lado es básicamente cegarnos con lo que siempre convivimos. Insisto, el latinoamericano promedio se la pasa un día y horas pegado a su celular. Entonces hay que ver qué grandes oportunidades existen en esta web 3.0. Los casos de implementación que actualmente tiene la web 3.0 a través de la blockchain y la descentralización, los smart contracts, que ya platiqué de esto, y los NFTs, es el registro de propiedades. Ya se están haciendo registro de propiedades para tener seguridad de que el portador es dueño de esta y tener seguridad de que a la persona que se le emite ese contrato inteligente pues sea inviolable, sea único, intangible, y no exista metodologías de corrupción o existan malos entendidos, como actualmente muchas notarías tienen, procesos sucesorios, etcétera, ¿no? En materia civil de derecho, los pagos en establecimientos. Hoy básicamente varios establecimientos en la web y varios establecimientos incluso físicos, incluso, bueno, El Salvador hizo como la Bitcoin lo utilizó como moneda nacional válida en todo el país, y básicamente llegabas a cualquier establecimiento y podrías pagar con criptomonedas, en este caso con la criptomoneda de Bitcoin, y que actualmente incluso pues muchas industrias aceptan pagos Bitcoin. Tesla es otro caso que aceptaba también pagos con Bitcoin. Podrías comprar Teslas, coches de esta gran empresa de Elon Musk con Bitcoin. Otra de las cosas, y la identidad digital aquí es fundamental, entregar una llave. Hoy básicamente contamos con una cartera todos y normalmente portamos nuestros documentos de identidad, la IFE, la licencia de conducir, las tarjetas de crédito, etcétera, para hacer nuestro consumo diario. Hoy con esto, básicamente, ya estamos viendo que las wallets digitales van concentrando toda esta data de tal forma que podamos nosotros, sin necesidad de portar con ninguna situación física, ningún objeto físico, y podamos hacer transacciones sin ningún tipo de problema. Creo que esto es una ventaja importantísima, y a través de cuidar la identidad, que obviamente tenemos que tener varios candados. Ahí sí debe de ser eventualmente una entidad gubernamental centralizada que te permite, que te dé acceso a este tipo de llave, porque bueno, vaya, estamos planeando con la identidad de las personas. El servicio público gubernamental, y existen ya diferentes tipos de implementaciones. Por ejemplo, en España, para emitir títulos universitarios, ya se tienen ese tipo de tecnologías implementadas. Hoy tenemos también, por ejemplo, en materia de licencias de conducir, a través de la blockchain, también están súper garantizadas. Existen, por ejemplo, las sucesiones, como lo comenté, las propiedades también es parte de ellos. Entonces, seguramente en materia de servicios públicos ya podríamos acceder a una sola llave única, que sería la identidad nuestra,
la descentralizada a través de la blockchain a diferentes tipos de servicios sin necesidad de hacer procesos burocráticos repetitivos que solamente pues, generan estrés y pérdida de tiempo. La seguridad y sanidad, existen diferentes proyectos ya que se están implementando a partir de ahí, poder entender cómo funcionan nuestras unidades en materia de salud y tener esa identidad que permita a los ciudadanos tener y a los gobiernos tener buenos ejercicios de educación de salud pública y eso permita hacer políticas públicas de prevención y de combate a los diferentes problemas que enfrenta el Estado en materia de salud pública. La gestión de auditorías es fundamental. Creo que esta herramienta de la blockchain debe implementarse en el Sistema Nacional Contable del país, debe ir de la mano con el Sistema Nacional Anticorrupción para efecto de que se pueda tener una mejor percepción y como herramienta la blockchain pueda tener un mejor ejercicio y una mejor ejecución respecto a las licitaciones públicas, por decirlo de alguna de otra manera, que esto también funciona, la blockchain, en materia de licitaciones públicas, que ya lo están haciendo en Colombia, pues puedan eventualmente ejercerse en ese sentido. Y bueno, pues esas son las problemáticas que yo contemplo desde la web 1.0, donde no existía interacción, haciendo una pequeña conclusión. La web 2.0, donde existe la máxima interacción, es en la que mayormente nos sentimos en ese momento identificados, pero la web 3.0, que es la descentralización de todo, y los problemas que vamos a enfrentar en materia de descentralización. Es importante entonces que nos mantengamos al tanto. Yo recomiendo principalmente que tomemos muy en serio nuestros datos, tomemos muy en serio lo que hoy estamos haciendo en la web. Se han avanzado en diferentes tratados como el GDPR para tener una mejor facilidad y acceso a la data en la red, pero también estamos enfrentando a un planeta súper hiperconectado. Para el 2030 se estima que básicamente sería conectado el 95% de los seres humanos. Tenemos entonces que proteger nuestra seguridad en la web. Tenemos que estar al pendiente de todos esos acontecimientos que están sucediendo en la web y muchas veces no estamos dando cuenta. Es momento de fijarnos, es momento de actuar en consecuencia con relación a la web 3.0.